Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Ahora sí, queridos amigos, muy buenas noches. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muy bien, queridos amigos. Y hoy tenemos una parte de un salmo muy especial. Ese salmo especial nos quiere enseñar algo muy lindo. Y yo quiero que usted se lleve esto algo lindo en su corazón, antes que nada. Dice el Salmo 51, ¿sí? Pero antes de leerlo, vamos a decirle a Dios que venga en esta hora y nos acompañe aquí y que esté con nosotros. Bueno, amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche por estar tu presencia, Señor, y clamamos por tu presencia, por esa presencia que nos perdona, que nos santifica, que nos redarguye, que nos corrige, que nos exhorta y nos llena en plenitud para con nosotros, tus hijos. Amén. Bueno, querido amigo, antes que nada, vamos para qué? El Salmo 51. Y esto dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Señor. Y esto es lo que David habla con esa probabilidad, ¿sí? David es ese personaje conocido y seguro tú has escuchado en algún momento de tu vida, de la historia del joven David y su victoria sobre ese gigante majestuoso Goliat, y que la vida de David fue de mucha acción dedicada al servicio de Dios. David era el hijo menor de su familia, era un pastor de las ovejas y músico. Y a pesar, y porque usted dice que a pesar de lo normal, de su sencillez, Dios lo escogió desde muy joven para una labor muy especial, el ser el segundo rey de Israel. Sus hermanos eran más grandes y fuertes, pero Dios escogió a David porque tenía un buen corazón delante de él. Y eso está reflejado en qué cita bíblica. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. David se le atribuye la autoridad de 73 de los salmos que tenemos en la Biblia. Los salmos son composiciones poéticas que expresan las alegrías o pesares de sus autores y sus experiencias con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51, David expresa con claridad su tristeza profunda que sintió al ser confrontado con su pecado, y uno que trajo fuertes consecuencias y que marcó a su familia para siempre. Y la historia detrás de este salmo está relacionada en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, y leemos que una tarde el rey David se levantó y subió al terrado del palacio donde vivía, desde donde podía ver todas las terrados de las demás casas. Y en uno de ellos observó a una mujer bañándose, una llamada Betsabé, y ella era una mujer muy guapa. Y David pidió información sobre ella y le contaron todo sobre su familia y sobre su esposo, que era Urías. Estaba en batalla junto con casi todos los hombres del pueblo. Y David la mandó a venir al palacio y se acostó con ella. La mujer quedó embarazada. Qué tremendo. Y él se dio cuenta que estaba en un gran lío con Dios. David elaboró un plan y le dio permiso a Urías para que regresara por unos días e intentó que fuese a su casa y se acostara con su mujer, pero Urías era fiel a sus compañeros de batalla y no deseaba gozar de los privilegios que los demás no podían disfrutar en ese momento, así que no lo hizo. Y como este plan no funcionó, David envió una carta por mano de ¿quién? De Urías a Joab, el encargado del ejército, y le ordenó que pusiera a Urías al frente de batalla en el lugar más peligroso y le dio instrucciones de abandonar a Urías
cuando la batalla estuviera más intensa para que lo mataran los enemigos. En otras palabras, tramó el asesinato de Urías. Y luego de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé, pero esto no agradó a Dios. Cuando Betsabé, en 2 de Samuel 11, 26 al 27 dice, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él y después del luto David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, sin embargo lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió al profeta Natán para reprender a David, ya que nacido el bebé, Dios había esperado a ver si David recapacitaba y se arrepentía. Pero eso no sucedió, no, señor. Natán fue y le narró una historia a David sobre dos hombres, uno rico y uno pobre, y cómo el hombre rico le arrebató al pobre su posesión más preciada. Y David se enojó mucho al oír la historia y declaró al hombre rico que debía morir. Y eso está en 2 de Samuel 12, del 7 al 10. Dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl y te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con espada de los amonitas. Y por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla mujer. Tremendo, hermano. Esas consecuencias del pecado. O sea que David dejaría de recibir algunas de las bendiciones que Dios podía haberle dado. Al pecar siempre perdemos algunas cosas buenas que Dios nos quiere dar porque nos apartamos de su plan. Y también vemos que la familia de David estaría en guerra, desunión, y así fue. Varios de sus hijos se vieron envueltos en tramas horribles, celos, envidias, incestos, deseo de poder y murieron de forma violenta. Y todo esto se podía haber evitado. El pecado de David abrió la puerta a muchas calamidades dentro de su familia. O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar en el Salmo 51? Salmo 51, uno dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. O sea, este salmo de penitencia que expresa el pesar y el arrepentimiento del salmista, la confesión y la petición de perdón. David comienza pidiendo a Dios piedad y misericordia y reconoce que ha pecado y confiesa su pecado como rebelión contra Dios, sabiendo que solo él le podía perdonar. Dios es el único que puede darnos un nuevo comienzo, hermano. No importa cuán grande sea nuestro error al venir ante Dios en humildad, reconociendo que le hemos fallado, Él nos perdona, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. Si tú crees eso, ¿por qué no tomas hoy una decisión? Así como dice en el versículo 6, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto más enseñado sabiduría. Salmo 51, 6. Cuando la verdad de Dios y su sabiduría reinas en lo más profundo de nuestro ser, tomamos decisiones sabias que le glorifican a Él y nos ahorramos muchísimos problemas. O sea que hay que tener una petición de limpieza y renovación, como lo dice el versículo 10 de ese mismo salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva la firmeza de mi espíritu. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No alejes de tu presencia, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, porque un espíritu obediente me sostenga. Tremendo, ¿no? Del 11 al 12. O sea que los versículos 10 al 12 son una oración pidiendo un corazón nuevo, limpio y recto ante Dios. Y Dios siempre puede crear algo nuevo y bonito hasta que nuestros errores, hasta de nuestros errores, hermano.
David le suplica a Dios que no le eche de su presencia ni le quite del Espíritu Santo. Necesitamos sacar tiempo para escuchar al Espíritu Santo y vivir dentro de su voluntad. El gozo que sentimos al obedecer nos confirma que estamos en el camino correcto, mientras que la pérdida del gozo es un buen indicador que algo va mal, hermano. De verdad necesitamos entrar en esa presencia. Y yo quiero que vayamos también ya para terminar al resultado de la restauración. Ese resultado de la restauración, David se compromete a ser testigo del Señor, a enseñar a otros el camino recto y agradable a Dios. Estamos hablando del versículo 13 al 15. Él decide vivir una vida llena de alabanza, no que iba a permitir que su pecado arruinara el resto de su vida. Sabía que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Él aprovecharía el suyo hablando del amor y el perdón de Dios. David anhelaba ver el fruto de la salvación, pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios. La restauración de Dios trae sentido y un nuevo propósito de nuestra vida. Y podríamos hablar de la humildad en el versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. David se da cuenta que la humildad nos acerca a Dios porque expresa nuestra sumisión y dependencia a Él. Cuando pensamos que sabemos todo lo que o sea, todo nos llenamos de orgullo y hacemos lo que nos parece mejor. Comenzamos a confiar en nuestras fuerzas y a tomar nuestras decisiones sin consultar a Dios en oración. Pero debemos creer en humildad, reconocer que Dios sabe lo mejor para nosotros. Al obedecerle, disfrutaremos de la plenitud de las bendiciones que Él nos quiere dar. Busquemos vivir las vidas que glorifiquen al Señor. Reconozcamos nuestros errores con humildad, sabiendo que el camino por el que Dios nos lleva es el mejor, uno lleno de paz y plenitud. Querido amigo, hoy tú puedes tomar esta decisión y es una decisión que en realidad tu corazón se puede llenar de alegría y gozo por ese verdadero sentido de comunión con Dios, porque Dios ama y quiere lo mejor para ti, porque Dios quiere transformarte, porque Dios quiere llevarte por el mejor camino, porque en realidad Él te ama, porque Él no está esperando, Él no está esperando únicamente, Él solo espera que tú le obedezcas, que tú estés allí para decirle, Señor, yo estoy aquí. Querido amigo, recuerda que esto es Gospel Night, el Evangelio de la noche. Te envío una bendición bien grande. Una feliz noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la noche.